Bienvenidos a su espacio Conversamos. Esta tarde voy a platicar con el director del Hospital Nacional de Niños, el doctor Carlos Jiménez, porque ya entraron las lluvias. Vea, don Carlos, hoy al mediodía me pegué una mojada en el centro de San José, de padre y madre, como dicen. Y de pronto eso podría generar alguna preocupación a los hospitales de nuestra capital. Es correcto, sí, aunque no es directamente o no son equivalentes, digamos, en ingreso de lluvias con el ingreso del pico respiratorio, pero lo cierto es que el año pasado fue un año muy particular en cuanto al tipo de circulación viral que tuvimos, y estos son como rezagos que nos han quedado de la pandemia del COVID. Y este año en especial no hemos tenido ese silencio que normalmente esperamos en estos 4 meses de enero a abril del virus respiratorio sincitial. Aunque sea 1 o 2 casos por semana nos han estado apareciendo. Quiere decir que es un virus que se mantiene todavía en el ambiente. Y ¿qué espera uno? Espera uno que cuando tengamos esos cambios climatológicos, que tenemos una mañana muy calurosa y de pronto viento, lluvia, un poco más baja la temperatura, y si no andamos con protección, si no nos ponemos un abrigo, si no nos cubrimos con una capa o nos protegemos con un paraguas y nos caen esas lluvias primeras, ¿verdad? Entonces, esos son elementos que nos hacen vulnerables a podernos contagiar de un virus respiratorio. Don Carlos, a usted cuando era chiquillo le decían sus papás que Dios guarde la primera lluvia, porque esa era como muy tóxica, decían, ¿verdad? Sí, sin embargo, eso es un concepto que no es cierto, es más del conocimiento del vulgo, ese tipo de conocimiento que se transmite de generación en generación, pero que no está basado en la ciencia. ¿Qué hemos visto nosotros? Hemos visto que en la estacionalidad lluviosa nosotros tenemos un incremento de la circulación de los diferentes agentes virales. Por ejemplo, ahora desde el mes de marzo traemos una circulación alta del virus influenza, que yo hubiera deseado que la vacunación pudiera haber empezado tal vez en abril, ¿verdad? Pero sí, hemos tenido una circulación alta del virus influenza, del adenovirus y sobre todo el rinovirus humano. El rinovirus humano es el virus que normalmente nos provoca el resfrío común, y contra ese actualmente no existe ningún tipo de vacunación. Nosotros en pediatría hablamos mucho del virus respiratorio sincitial. En algún momento algunas personas le llamaron virus asesino, aunque yo discrepo de este concepto de virus asesino porque considero que hay otros agentes virales que son más asesinos que el mismo virus respiratorio sincitial. Pero ¿qué particularidad tiene este virus que tanto llama la atención en pediatría? Es que el virus respiratorio sincitial es el virus que más nos llena los servicios de pediatría del Hospital Nacional de Niños y obviamente de todas las camas de pediatría en la red pediátrica nacional. ¿Y por qué razón? Porque hay una población vulnerable, son los niños más pequeños, sobre todo los menores de 2 años, y entre más pequeño sea el niño, más el riesgo de que pueda tener una complicación grave a causa de este germen viral. Entonces, ¿quiénes son los más afectados? Aquellos niños que son menores de 6 meses y de ese grupo todavía más afectados entre menos edad tengan. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hasta el momento tenemos todas las medidas de protección que recontraprendimos en la pandemia, que las pusimos en práctica, que nos obligaron a ponerlas en práctica. Y qué interesante, en el 2020 y 21 y parte del 22 prácticamente podríamos decir que no tuvimos pico respiratorio por virus respiratorio sincitial. ¿Qué estaba pasando? Que se lavaban las manos. Exactamente. Que usaban mascarilla. Alcohol. Que nos tenían encerrados en la casa,
que no nos íbamos a estar en lugares hacinados como estadios, como cines, como centros comerciales, como supermercados, y entonces todos esos eran elementos que hicieron que no disminuyéramos el riesgo de COVID, pero también indirectamente todos los demás agentes virales. Pero después fue como olvidarnos absolutamente de todas las medidas preventivas. Nos confiamos. Doctor, un detalle que de pronto a algunas personas les podría preocupar para estos días. Usted hablaba de la red pediátrica nacional y hemos tenido incremento en la actividad volcánica del Poás, toda esta zona de Alajuela, algunos lugares ahí que podríamos citar, Grecia, todas estas comunidades se han suscitado algunos problemas en relación con el respirar este tipo de sulfuros. Bueno, como está muy localizado en los cantones del oeste de Alajuela, obviamente es una población que no necesariamente va a consultar al Hospital Nacional de Niños, pero hay detalles que son importantes cuando uno habla de medidas de higiene. Hay higiene personal y hay también higiene ambiental. Entonces, dentro de la higiene personal ya hemos hablado del lavado de manos y del baño diario, pero dentro de la higiene ambiental están todos esos elementos que pueden de una u otra forma contaminarte el aire. Me refiero moscas, me refiero tabaco y ni qué decir en este momento gases azufrados que puedan estar siendo emitidos por un volcán, en este caso el Poás, ¿verdad? Entonces, verdaderamente estos son irritantes de las vías respiratorias y en Costa Rica tenemos una población de más de 30% que somos alérgicos y la persona alérgica tiene 4 órganos blancos: los ojos con la conjuntivitis alérgica, la nariz con la rinitis alérgica, el pulmón con todo lo que son los cuadros de hiperreactividad de la vía aérea. La gente habla mucho del asma bronquial, pero hay otros cuadros que también pueden ser secundarios a alergia a nivel pulmonar, y el cuarto órgano, la piel, que son las inflamaciones a nivel de la piel. Entonces, si nosotros tenemos nariz y pulmón que pueden estar siendo afectados, uno es la vía respiratoria alta, otro es la vía respiratoria inferior, y eso me generan inflamación a nivel de estas, por supuesto que van a ser pacientes más vulnerables a poderse contaminar de agentes virales y de poder responder de una peor forma. Bueno, regreso al hospital de niños entonces, porque yo me fui, por curiosidad, me fui más para aquel lado. ¿Cómo está enfrentando el hospital de niños el hecho de que no ha habido merma? O sea, no ha bajado, aun cuando tuvimos verano, no ha bajado el hecho de que hay algunos casos de infecciones. Aquí lo interesante es lo que te decía, que el virus respiratorio sincitial es el que más nos llena, pero si este virus está circulando bajo, yo tengo una alta circulación de COVID en este momento, hay una alta circulación de adenovirus y hay una alta circulación del virus influenza y del rinovirus humano. Pero estos virus generalmente no afectan tanto al lactante pequeño, es más al niño preescolar y escolar. Entonces, en este momento podría decir que de febrero para acá el hospital no está con una saturación importante, al contrario de lo que está sucediendo en los hospitales de adultos, en los hospitales generales. ¿Por qué razón? Porque el virus influenza, que está circulando en forma muy importante, sí tiende a generar muchísimo problema en el adulto y sobre todo en el adulto mayor. Entonces ellos sí han estado saturados. El Hospital Nacional de Niños se ha mantenido con un índice ocupacional en estos últimos 3 meses que oscila entre el 60 y el 70%, pero no hemos sobrepasado de ahí. Sí, obviamente, no se respetan las medidas de higiene, es muy probable que a partir de junio nosotros empecemos a ver una ocupación muchísimo más alta. Doctor, ¿y hay alguna forma de
bueno, yo sé que esta es una forma precisamente hablar del tema, de inducir a la ciudadanía para que vuelvan otra vez a rescatar todas estas formas de prevención. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo le hacemos? Yo creo que aquí es importante porque a través de un medio como este nos podemos informar. Entonces, aquellas personas que nos están viendo tienen la responsabilidad de tratar de transmitir esta información que están escuchando y viendo el día de hoy a todas las personas con las que comparten, porque es la educación de pequeño grupo, es el estar yo directamente con una persona, instruyendo a esa persona que puedo enseñarle que hay que retomar los hábitos de higiene, que hay que mantener la higiene en los diferentes utensilios, porque los niños pequeños andan gateando, si las superficies no están limpias, se pueden contaminar. Si yo no guardo un protocolo de estornudo o un protocolo de tos, voy a esparcir miles en un estornudo, por ejemplo, de partículas contaminadas de agente viral que pueden ser respiradas, sobre todo por los niños pequeños, ¿verdad? O que me pueden caer en un fomite como esta mesa, como un asiento, y si yo no lo limpio y pongo mi mano y me toco la cara, aunque no haya estado en contacto con una persona resfriada, yo me puedo resfriar, porque los virus pueden sobrevivir hasta 4 horas en una superficie de estas. Entonces, de ahí la importancia de esa higiene ambiental en la que yo insisto. Doctor, vamos a una breve pausa y cuando regresemos, yo sé que ustedes trabajan con mucha antelación todos sus proyectos. Quiero que hablemos un poquito del hospital, su infraestructura, qué necesitan, qué proyectos hay para este año, para ver cómo pues, le metemos el hombro al Hospital de Niños también. Estás viendo, conversamos, ya casi regresamos. Hoy con el doctor Carlos Jiménez del Hospital Nacional de Niños. Estamos de vuelta con su espacio Conversamos. Hoy platicando con el director del Hospital Nacional de Niños, el doctor Carlos Jiménez, sobre distintas preocupaciones relacionadas con la salud pública, especialmente la de los más pequeños. Era mi duda si la entrada de las lluvias generaba mayores casos de problemas respiratorios. El doctor me aclara pues que sí, que no, ¿verdad? Que hay una estación particular para eso, pero que eso no deja de ser preocupante, el hecho de que la gente no está siguiendo las medidas correctas de prevención. Pero doctor, hay muchas cosas que realiza el Hospital de Niños, es de verdad que un hospital bandera, y me encantaría que usted le contara a la ciudadanía qué está pasando con el hospital, qué necesitan, qué viene. Bueno, es importante y yo creo que desde hace muchos años nosotros hemos estado hablando de la importancia de poder construir la torre de cuidados críticos. Felizmente, hace 2 días el señor presidente de la República nos anunciaba que ya tenemos el presupuesto para la construcción de la torre de cuidados críticos. Ahí ya está la licitación, falta asignarla para que se pueda dar el banderazo de arranque, pero ese financiamiento que para toda obra es indispensable, ya está definido. Y lo otro que es importante es que dentro de ese financiamiento no solamente contempla la torre de cuidados críticos, sino que también está contemplando algo que es importante, que es un reforzamiento estructural, hidrosanitario, electromecánico que el edificio actual requiere. Y es que así como nosotros que nacimos, yo por lo menos en la época del Hospital Nacional de Niños, he ido envejeciendo y mi sistema cardiovascular se ha ido alterando, igual mi sistema respiratorio, etcétera.
Igual le ha pasado al edificio del Hospital Nacional de Niños y en estos momentos es necesario hacerle una serie de arreglos, pero es indispensable contar también con otra infraestructura para poder tener hacia dónde movilizar pacientes mientras una zona está cerrada para remodelación completa de la estructura, ¿verdad? Entonces, eso es parte de los proyectos que vienen para el futuro. No sé si yo los llegaré a ver, porque esperemos que sí, por favor, pronto doctor. a mi jubilación, pero ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo se llama? Es algo que nos llena de esperanza, como el nombre de la torre, para el futuro de la niñez costarricense. Lo que sí, como bien dice usted ha crecido con el hospital. Este proyecto particular de las torres, ¿cuánto tiempo se ha demorado? Sí, es un proyecto que lleva cerca de 21 años. Desde el 2004 nosotros lo sacamos. Hay muchas personas a través de estos 21 años que nos han dado aportes importantísimos para lograr que ese sueño hoy esté a punto de ser una realidad. A todas esas personas, mi agradecimiento profundo en nombre de todos los padres de familia de hoy y del futuro, porque este proyecto es un proyecto que busca adaptar el Hospital Nacional de Niños a las condiciones de morbilidad y de mortalidad que tenemos en este momento y que son absolutamente diferentes a las condiciones que existían a finales de los años 50 cuando se ideó la construcción del Hospital Nacional de Niños. Y es que antes la desnutrición, la bronconeumonía, la diarrea eran las principales causas de mortalidad infantil. Cuando el hospital abre sus puertas, la mortalidad infantil era de alrededor de 78.6 muertes de menos de un año por cada 1000 recién nacidos vivos. Hoy, si bien tuvimos un incremento el año 2024 que cerró en 10.2, pero habíamos llegado a estar en 8.6 y todavía más bajo, alrededor del 2013, 2014. ¿Qué pasa con el hospital? La estructura es una estructura antigua, fue pensada en esos problemas de desnutrición, de bronconeumonías, de enfermedades infectocontagiosas, de sarampión, de varicela, de rubiola, que ahora prácticamente no se ven, pero sí vemos niños con malformaciones congénitas que antes de fijo se morían y que hoy tienen la oportunidad de sobrevivir. Pero si yo quiero mejorarle aún más las expectativas de sobrevida a los niños con malformaciones congénitas, no a los que estamos salvando en este momento, sino a aquellos que en este momento no podemos salvar porque no tenemos condiciones. Entonces ahí yo necesito tener más camas de cuidado intensivo, tener más personal para cuidados intensivos pediátricos y neonatales, tener más cirujanos cardiovasculares, obviamente más anestesiólogos para poder enfrentar esa medicina que es una medicina muchísimo más compleja, porque yo voy a tener después resfríos, para empezar con el tema que iniciamos la conversación, en pacientes cardiópatas, en pacientes con una parálisis cerebral que yo pretendería que aún y con una parálisis cerebral el nivel de discapacidad que le quede sea el mínimo para que incluso estos menores de edad que hoy tal vez no tienen esa oportunidad puedan llegar a ser adultos que se incorporen a la fuerza productiva del país. Doctor, pero usted ha dado ahorita en el clavo o ha puesto el dedo en la llaga, porque tenemos una crisis en el sistema hospitalario relacionada con los especialistas. ¿Cómo están enfrentando ustedes esa crisis de, por ejemplo, de anestesiólogos o especialistas? Yo me imagino que un especialista en operaciones de corazón, sobre todo pediatra, no es fácil conseguirlo. No es fácil conseguirlo y gracias que me haces la pregunta porque a veces nos pueden acusar de que no planificamos adecuadamente. No, yo creo que vivimos en un mundo globalizado.
Ahora toda la información nosotros la tenemos al alcance de la mano en nuestro móvil o la tenemos también en un computador, todos nos podemos conectar a internet y de esa misma forma cuando un especialista empieza a destacar en un país pobre como lo es nuestra querida Costa Rica, la realidad es que aparecen oportunidades en el exterior contra las cuales es muchas veces imposible competir en el plano económico y muchas veces esos incentivos que pueden ofrecer otros lugares y que tal vez en Costa Rica no se pueden ofrecer, terminan por... Se los están llevando. Exactamente. Entonces, por ejemplo, en cirugía cardiovascular, nosotros hemos formado 4 especialistas en los últimos 10 años, 2 de ellos se encuentran trabajando en estos momentos en Estados Unidos. Cirujanos destacados que fueron contratados por hospitales del exterior. Nos quedan 2 muy buenos especialistas en este momento, pero no es suficiente para enfrentar el nivel de nacimientos con malformaciones cardíacas que tenemos. Entonces nos vemos en la necesidad de tener que formar también más especialistas. Hay 2 jóvenes talentosos que en estos momentos uno ya está por salir a finales de este año, inicios del entrante al exterior, y la otra joven estaría para salir en 2027 a formarse. Entonces, esperando que estén regresando más o menos en unos 4 o 5 años a nuestro país, porque el periodo de formación se lleva su tiempo. En anestesiología es el mayor problema que nosotros tenemos. Hace 10 años yo tenía 24 anestesiólogos. Hoy en día tengo 12 anestesiólogos pediatras. Hay otros anestesiólogos generales que nos vienen a ayudar también, pero a veces las personas piensan que la necesidad del anestesiólogo es solo en sala de operaciones, y no. Yo le tengo que ofrecer anestesiología al paciente que va a endoscopia digestiva, endoscopia respiratoria, al paciente que se le tiene que hacer una médula ósea o una punción lumbar, porque hay que aplicarle o hacerle diagnóstico hemato-oncológico o aplicarle tratamiento a nivel del sistema nervioso central. Entonces, esos procedimientos son procedimientos dolorosos que también hay que darle el servicio de anestesiología. Y no hay forma como de amarrarlos, como de que no se nos fugue el talento. ¿Cómo hacemos? Sí, no sé si se habrá que hacer como un contrato o algo así para que puedan rendir más tiempo en nuestro sistema. En la institución hay un contrato de retribución que se llama, con el cual se trata de retener un poquito más. Sin embargo, eso no ha sido suficiente. Hay un dinero que se puede pagar, si yo quiero retirarme, entonces se le paga lo que la institución ha invertido y el profesional tiene la oportunidad de pagar eso y retirarse. Entonces hay muchos que acuden por esa vía para retirarse a algún sitio que le ofrezca más, ya sea en el campo privado nacional o con muchísima más razón en el internacional. Es una lucha de nunca acabar con esto, pero ¿qué nos queda? Nos queda seguir formando más especialistas. Afortunadamente hay mucho talento a nivel del país, y así como unos salen, van apareciendo nuevas generaciones que también son sumamente talentosas, que también desean tener la oportunidad de capacitarse y formarse y servir a la población, y eso es en lo que estamos tratados de enfocar. No me voy a meter más en este caso particular porque sería un programa especializado en hablar valga la redundancia, de especialistas. Pero sí que usted mencionó algo que me pareció muy interesante, y es el hecho de cómo ha ido cambiando el tipo de atenciones que se dan en el hospital. Me imagino que ha habido un incremento por el tema de la dieta en nuestros menores, que tiene que ver con mayor cantidad de diabetes en niños, por ejemplo, pues son otras enfermedades. Sí, o sea, la diabetes es una enfermedad que ha ido aumentando
la diabetes tipo 2, que es la que más tiene que ver con malos hábitos de vida, como los que solemos tener en estos momentos, con el sedentarismo, con las comidas rápidas, con una serie de condiciones que afectan la adecuada evolución de la salud. Y este no es el tipo de diabetes que más se ve en pediatría. De hecho, antes nosotros solo teníamos diabetes 1, que es una diabetes que está más relacionada con la herencia y con algún factor detonante, donde algunos agentes virales, como los que se incrementan en la estación respiratoria, juegan como de gatillo disparador para que si tienes el predisponente genético puedas desarrollarla a temprana edad. Pero desde hace algunos años ya nosotros venimos viendo diabetes tipo 2 empezando en edad pediátrica. Entonces son llamadas de atención que nosotros tenemos, porque lo mismo que hablaba de los cardiópatas, enfrentar un resfrío en un cardiópata es diferente, y lo mismo puedo decir para cualquier tipo de infección, desde el resfrío para arriba, en un paciente que tiene un trasfondo diabético. Y vámonos a enfermedades como por ejemplo las enfermedades metabólicas. Antes, en nuestra Costa Rica de los años 50, 60, nacía un paciente con un hipotiroidismo congénito, con una fenilcetonuria, con un jarabe de arce, con una galactosemia, con una acidemia propiónica, metilmalónica, toda una serie de trastornos del metabolismo, y estos pacientes o morían tempranamente o podían algunos quedar con tremendas secuelas como retardo mental y otras. Hoy en la Costa Rica, que tenemos y que tiene tamizaje neonatal con un programa bien fortalecido desde hace más de 30 años, esos pacientes se detectan en la primera semana de vida, esos pacientes inician tratamiento en la primera semana de vida y muchos de ellos ya se encuentran formando parte de la fuerza productiva de nuestro hospital. Incluso compañeros del Hospital Nacional de Niños forman parte de ese contingente de bebés que fueron de la primera generación rescatada con ese tipo de enfermedades y hoy son profesionales que, repito, trabajan con nosotros. Gracias, don Carlos Jiménez, por visitarnos el día de hoy y mostrarnos que tenemos la bendición de tener un país en el que podemos gozar de un Hospital Nacional de Niños que ha cambiado la vida de muchos y que seguirá cambiándola por mucho tiempo, pero se necesita que todos sigamos aportando para que ese hospital se remodele, crezca y siga cumpliendo con su función social. Hasta aquí conversamos. Soy Eric Arquín. Gracias por habernos acompañado. Gracias, doctor. Gracias.